decir que no es la primera vez que un funcionario de este gobierno, de la señora Boluarte, ¿no?, acusa, denuncia a un equipo de Punto Final, un equipo de Latina Noticias. Estamos hace muy poco recordando la denuncia del exministro de Martini, del ministro de Inclusión Social, que denunció al jefe de la unidad de investigación, Christopher Acosta, nuestro compañero, y también a Pedro Tenorio, de Latina Noticias edición matinal. Finalmente se archivó esa denuncia y la denuncia había sido dirigida a que presuntamente se había revelado la identidad de un colaborador eficaz. Al final se admite, rechazan la investigación, archivan la investigación, que esperamos que esto suceda también porque ha habido una celeridad inusitada en la admisión a esta investigación. Está con nosotros Roberto Pereira, abogado penalista, que además es experto en libertades informativas, que asume nuestra defensa a partir de hoy. Y queremos, a partir de un experto, inicialmente, que le genera, a Roberto, a usted esta acusación de reglaje y marcaje con fines extorsivos al equipo de Punto Final. Buenas noches, Mónica. Bueno, lamentablemente tenemos que estar comentando una vez más una arremetida contra la libertad de información, que esto es este caso, porque desde el punto de vista estrictamente técnico penal, la denuncia es absolutamente descabellada, ¿no? No tiene ningún sentido de principio a fin, porque el delito que se está imputando, para empezar, es un delito precursor, es un delito de actos preparatorios para cometer ilícitos penales gravísimos. O sea, sin esa condición no hay el delito. No hay delito. Claro. ¿No? Gravísimos como el homicidio, la extorsión. De hecho, la denuncia dice, asegura que es para cometer extorsión. Pero no presenta ninguna prueba. No presenta ninguna evidencia, es verdad. Evidencia. Pero por otro lado, es evidente que la cobertura pública que se hace a un funcionario público en espacios públicos está protegida por la libertad de información. Información que además se utilizó en un reportaje que contiene un altísimo interés público, que es saber con qué personajes del gobierno se reúne este alto funcionario del Estado. Por lo tanto, el reportaje de principio a fin es un reportaje no solamente que no es ilegal, sino que tiene una especial protección constitucional. O sea, partimos de que es interés público. Perfectamente. Número uno. Sí. Número dos, que se fiscaliza con quién se reúne alguien que además ha sido censurado por el Congreso y que ahora está en una función de gobierno cercano a la presidenta Dina Boluarte, que ha sido especialmente creado para él. Entonces, la percepción que genera y la interrogante periodística es: ¿tiene más poder? ¿Con quién se reúne? ¿En qué se transporta? Para saber exactamente cómo se manejan los bienes del Estado. Así es, hay personajes y materias absolutamente noticiables, de un alto interés público y por lo tanto pueden ser objeto de la investigación periodística del derecho a la información. Entonces la pregunta es, si esta es una denuncia desde el punto de vista técnico descabellada, hecha por una persona con formación jurídica, un alto funcionario, entonces, ¿a qué obedece? Y claramente esto es una denuncia típica para amedrentar a los medios de comunicación, para generar un mensaje de autocensura: no te metas conmigo o no te metas contra determinados temas vinculados al gobierno. Y no solamente el mensaje para ustedes, ojo. No, el claro. mensaje es para todos los periodistas que intenten hacer una cobertura sobre el personaje, sobre las actividades de este señor Santibáñez, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo grave de esta denuncia. Es una denuncia que además responde a una tipología que ya está absolutamente establecida por los organismos que defienden libertad de expresión, no solo en el Perú, sino en América Latina, que se utiliza el sistema penal, no solamente los delitos contra el honor, sino este tipo de delitos, ¿no? Delitos contra el orden público, acusando a los periodistas de realizar extorsión, de realizar reglaje, o de afectar la intimidad cuando la intimidad no está en juego, o las normas de lavado de activos, para imputar el lavado de activos a periodistas, para propiciar allanamientos a sus oficinas, en fin. Hay una serie de modalidades de utilización perversa del sistema penal, como en este caso clarísimamente, para amedrentar a la prensa y a los periodistas, ¿no? Él lo que señala en la denuncia es que se ha facilitado para que lo extorsionen debido a que esos días he sido víctima de extorsión, señala él respecto, ¿no?, a la investigación periodística. Él ha sido grabado en un lugar público.
no se ha mostrado en el reportaje la fachada de su vivienda, pese a que ya era una evidencia pública porque él mismo había declarado en la puerta de su casa cuando habían allanado su domicilio. Y también estaba rodeado, como ha dicho bien Carlos Hidalgo, de la gente que lo cuidaba, que lo resguardaba cuando era ministro del Interior. Así que no se ha revelado ninguna identidad que no se pudiera. El reportaje, Mónica, cumple exactamente con todos los parámetros de la Lex Artis periodística que están protegidos por la Constitución y los tratados internacionales. No infringe ninguna regla, ¿no? De la Lex Artis periodística. Por lo tanto, insisto, es un reportaje que por sus medios, además, ya dije que por la materia y los personajes, pero además por los medios, cómo ha sido realizado, es absolutamente impecable desde el punto de vista de su protección constitucional. Por eso es que esta denuncia es absolutamente carente de toda justificación, descabellada, diría yo, es delirante, ¿no? Por la manera como la plantea, involucrándoles a ustedes en la comisión de delitos gravísimos como el delito de extorsión. Y además, en sí mismo el relato no es coherente, porque se sostiene la denuncia que estaría recibiendo extorsión a través de sus teléfonos, ¿no? Exactamente. Bueno, yo no necesito filmar a nadie ni grabar a nadie para eventualmente extorsionar, si ese fuera el caso, digamos, ¿no? Los millones de peruanos que se exponen todos los días a una extorsión. Sin duda no tiene ninguna coherencia. Por esa razón, Mónica, es que también llama la atención la manera como se ha abierto esta investigación. Esta investigación debió haber sido rechazada por el Ministerio Público porque el sistema de justicia no puede prestarse, ¿no es cierto?, hacerle de patente de corso o eco, ¿no?, o caja de resonancia a este tipo de actitudes que claramente tratan de afectar la libertad. ¿Cuál sería la intencionalidad? Es decir, el señor Santibáñez tiene mucho poder. Bueno, yo quiero entender que esto ha sido, digamos, un apresuramiento de la señora fiscal que ha abierto esta investigación. De esa perspectiva, digamos, es preocupante que haya abierto una investigación a pesar de una denuncia absolutamente todas las inverosímil. deficiencias que se exponen. Totalmente, porque además, claro, Mónica... O sea, cualquier abogado de primer año sabría perfectamente... Absolutamente, porque además la propia fiscal sostiene que abre investigación porque hay un relato coherente. Bueno, eso dice. Yo puedo tener un relato coherente del asesinato de Kennedy y no te puedo imputar por eso, ¿no es cierto? Una mentira, Yo puedo hacer cualquier relato coherente, ¿no? Una denuncia no se abre por eso. Una denuncia se abre, además de ser un relato coherente, verosímil, si se aporta una evidencia mínima que permita sustentar ese relato. Y en la propia disposición que se abre investigación, que dicho sea paso, a la que hemos accedido no porque ha sido notificada, sino porque se ha accedido a través de una labor periodística también, porque ya fue publicada en la mañana por algunos medios, dice en esa disposición que se abre investigación porque hay un relato coherente, pero sin embargo no se ha adjuntado el vídeo que es objeto del reportaje y tampoco se ha adjuntado evidencia de la existencia de alguna situación de extorsión. Y tampoco se ha adjuntado evidencia, si bien es cierto hay personas incriminadas en la denuncia, tampoco se ha aportado evidencia de que estas personas tuvieran algo que ver con esos hechos. Sí, no se aportó evidencia mínima de nada y aún así la señora fiscal ha abierto esta investigación. Sí ha tenido un buen criterio en no comprender como investigados a tu persona y al resto del equipo que ha sido denunciado. Los está tratando como testigos, ¿no es cierto? Lo cual es una situación procesal también un poco compleja, porque eso implicaría que ustedes tengan que ir a narrar en una fiscalía todos los entretelones. O sea, el rol de cada representante dentro de un equipo periodístico. Lo que sin duda afecta, sin duda afecta la libertad de información, porque seguramente tendrán que explicar, y ojalá no sea así, ¿no es cierto?, por qué razón han hecho el reportaje, cómo han obtenido la información para que construyan la hipótesis de la investigación. Es decir, un despropósito por donde se lo mire, ¿no? Hoy tuvo una gran oportunidad la presidenta Boluarte de tomar distancia de lo que ha hecho su exministro y ahora sigue siendo su brazo derecho, pero lo que ella ha hecho es evitar responder cuando se le hizo la pregunta claramente. Y al final, en esa evasión de respuesta, respalda de alguna manera lo que el señor Santibáñez ha hecho contra la prensa. Aquí hay un tema de fondo, ¿no?, de arremetida del gobierno respecto en general a las libertades de expresión y prensa. Sin lugar a dudas, yo creo que desde el punto de vista institucional, el gobierno no se puede quedar callado, ni lavarse las manos, ni ponerse de costado ante una denuncia tan grave
contra un equipo periodístico y un medio de comunicación. Insisto, este es un delito precursor, son actos preparatorios de la comisión de delitos gravísimos, típicos de organización criminal. Extorsión, secuestro, correcto, homicidio, robo agravado. No es cualquier cosa que un alto funcionario de un gobierno impute esos cargos gravísimos a un medio de comunicación y a un grupo de periodistas por el solo hecho de haber hecho su trabajo, una cobertura periodística de un asunto de interés público. Y lo que ha hecho hoy día la señora presidenta revela una vez más su orfandad de criterio político y su falta de liderazgo, porque ha tenido que o rechazar o respaldarlo abiertamente, claro, ¿no es cierto? Cualquiera de esas dos cosas, pero no, ha sido absolutamente tibia en relación con esta materia, ¿no? En la cual ella como jefa de Estado se le exige, porque estamos hablando de libertades fundamentales que son condición esencial para el desarrollo y el ejercicio de la democracia. Ciertamente. En una cantidad, digamos, de publicaciones a través de redes sociales, una de ellas me ha llamado especialmente la atención de este señor Santibáñez, donde dice lo siguiente, vamos a poner el tuit. Dice, a ver, la Fiscalía ha dispuesto a abrir investigación contra los periodistas, etcétera, etcétera, por haber vulnerado mi derecho a la intimidad y por atentar contra mi seguridad y la de mi familia, etcétera, etcétera. Pero lo que dice, es por eso que pido al programa Punto Final de Latina que públicamente expresen sus disculpas este domingo por los hechos suscitados. Por mi parte, dice él, me comprometo a que así ello ocurre, me apersonaré el lunes a primera hora al Ministerio Público a retirar la denuncia penal interpuesta contra el medio y sus periodistas. O sea, pone esta condición, ¿no?, ante un hecho que además no hay nada que señalar como erróneo, porque es un trabajo periodístico, pero con un presunto delito sumamente grave. Pero dice, bueno, si dicen esto, yo lo retiro. ¿Cómo interpreta como abogado esto? Bueno, para empezar, la figura del retiro de la denuncia no existe. Esto es una denuncia perseguible de un delito perseguible de oficio, ¿no? El ir a retirar la denuncia, eso no va a tener ningún efecto porque ya se abrió. Pura pose. Ya se abrió investigación. Salvo que el denunciante diga, he mentido, ¿no?, o me he equivocado, ha sido un error y aporta evidencia que efectivamente ha sido un error y por lo tanto la denuncia se tiene que archivar. Salvo esos dos supuestos, no existe la figura de el retiro de la denuncia porque me han pedido disculpas, ¿no? Entonces, esto es una prueba de que solo buscaba amedrentar, avasallar. Bueno, sin lugar a dudas, ¿no? Esto confirma que la intención de una denuncia tan descabellada, tan delirante desde mi punto de vista, grave, ¿no?, era finalmente, o es finalmente, poner contra las cuerdas al periodismo, dar el mensaje que no se tienen que meter, o sea, con no te metas conmigo porque te voy a... No te metas conmigo ni te metas con determinados temas porque vas a afrontar un proceso penal, lo que en derecho penal conocemos con la pena del banquillo, ¿no? Es decir, tenerte investigado durante un tiempo, ¿no es cierto?, con el desgaste de recursos, emocional y todo lo que implica un proceso penal, ¿no? Bueno, yo reitero que agradezco profundamente todas las muestras de solidaridad con el programa, con los periodistas. Agradezco incluso periodistas internacionales que nos han escrito, nos han respaldado, que están dispuestos a salir a respaldarnos como trabajo profesional, pero por sobre todas las cosas, lo que entiendo también es que no es un respaldo personal. Así es. Es un respaldo al trabajo periodístico, donde las libertades tienen que ser expuestas claramente, pero por otro lado, hacer del rigor periodístico ese trabajo que la opinión pública merece saber. Exactamente, Mónica. Acá es la defensa de la democracia. La libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia. Correcto. Si no hay libertad de expresión, ¿no es cierto?, no estamos viviendo en un país democrático. Yo creo que tienes mucha razón y coincido contigo que esto es una defensa de todos, porque la libertad de expresión es un bien que nos pertenece a todos. Roberto Pereira, muchas gracias. Nosotros continuamos aquí con las investigaciones. Por supuesto,